Bienvenidos nuevamente a todos. Si hay alguno que no me conoce, creo que sí, veo caras conocidas, pero si alguno nos visita por primera vez, yo soy Daniel, uno de los pastores de la iglesia, y hoy por la gracia de Dios tengo el privilegio y la responsabilidad de predicarles la palabra. Hace 10 años, cuando Anita y yo teníamos un año de casados, a ella le apareció un tumor en la mama y el diagnóstico médico inicial era lo que más temíamos. No solamente era maligno, sino que parecía estar en una etapa ya avanzada. En la iglesia que estábamos en ese momento, oramos por ella y era una oración con un tono general de aceptar la voluntad de Dios en lo que fuera a ocurrir. Pero en medio de la oración, una persona que yo no recordaba quién era, hablando con Anita esta semana, ya sí recordaba quién fue. Una hermana oró de una manera un poco diferente, no reclamándole a Dios, no exigiéndole a Dios, no siendo insolente, pero rogándole al Señor específicamente por la sanidad física de Anita. Y nosotros entendemos que en ese momento obró un don de sanidad que salvó la vida de Anita. A partir de ese momento el tumor cambió, fue visible para nosotros, al punto que los médicos también estuvieron sorprendidos, pidieron varias biopsias, incluso con el resultado final no podían creer lo que veían, y el tejido que resultó de la biopsia definitiva era un tipo de tejido que no tenía sentido que estuviera en el cuerpo de Anita, pero entendemos que Dios obró sobrenaturalmente en aquel día. Creo que algunos escuchan este relato y puedan ser movidos a pensar: yo quisiera experimentar o ver eso en la iglesia. Y tal vez quizá hay otros que donde escuchan eso puedan sentir más bien temor por un trasfondo de un mal uso de dones en iglesias. De hecho, que como una historia adicional, cuando acá en la iglesia hicimos el cambio doctrinal, yo todavía no era pastor, cuando se hizo el cambio doctrinal del cesacionismo al continuismo en cuanto a la vigencia de los dones espirituales, de ciertos dones, hubo una señora que nos dolió mucho, que estaba incorporándose ya casi como miembro de la iglesia y decidió irse por su trasfondo, lo que entendía de entender que los dones están vigentes, sin escuchar lo que estamos, por ejemplo, haciendo ahora, de ver los textos bíblicos acerca de los dones espirituales y entender cómo han de ejercitarse. Así que una prédica como la de hoy nos mueve a una comprensión más amplia y bíblica de los dones espirituales. En la iglesia de Corinto estaba ocurriendo que las personas estaban buscando tener personalmente los dones más espectaculares, que para ellos era el don de lenguas, sobre todo. Y no lo ejercían como debía ser, sino que querían atraer atención hacia sí mismos, querían autoexaltarse, querían figurar, no lo hacían con amor hacia los demás. Y es entonces ese uso incorrecto e inmaduro de los dones espirituales que Pablo entonces está dedicando 3 capítulos de la carta, del 12 al 14, para abordar, para corregir, para instruir. Y a nosotros también nos beneficia hoy para discernir cuál es la verdadera obra del Espíritu Santo en nuestra iglesia o en la iglesia en general, y también en cómo deben ejercerse los dones. Esto ya lo iniciamos en la prédica anterior, en que vimos 1 Corintios 12, versículos del 1 al 3. Hoy continuamos. Acompáñenme en sus Biblias a 1 Corintios 12, versículo 4. Hoy vamos a ver los versículos del 4 al 11. Y vamos a leer el texto primeramente desde la Nueva Biblia de las Américas. 1 Corintios 12, del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu,
a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas o idiomas y a otro interpretación de lenguas o traducción de idiomas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Si resumiéramos la intención de Pablo al escribirle esto a los corintios en una sola oración, propongo la siguiente: el Dios Trino obra diversamente en cada miembro de la iglesia para su beneficio común interdependiente. El Dios Trino obra diversamente en cada miembro de la iglesia para su beneficio mutuo interdependiente. Es lo que hemos enfatizado en el texto. Vemos el Dios Trino en 3 declaraciones iniciales, en los versos 4 a 6, en que se hace referencia al Espíritu, se hace referencia al Señor Jesucristo y se hace referencia a Dios, a Dios Padre. Ahí tenemos al Dios Trino. Vemos que 3 veces dice que hay diversidad, entonces vemos que obra diversamente. Y en los versículos, la segunda mitad, versículos del 7 al 11, vemos enfatizado ese tema de que es individualmente, a cada uno. Distribuye individualmente a uno, a otro, a otro, a otro. Y que esto debe ser para un beneficio mutuo. Así que partiendo de esta idea, hoy vamos a ver, ya para nuestro entendimiento el día de hoy, 2 características de la obra espiritual de Dios que te motivan a contribuir al bienestar de la iglesia. 2 características de la obra espiritual de Dios que te motivan a contribuir al bienestar de la iglesia. La primera característica la tenemos en los versículos del 4 al 6, y es que esa obra espiritual de Dios es diversa, reflejando al Dios Trino. Y la segunda característica es que es distribuida individualmente para el bien común, en los versos del 7 al 11. Entonces, ya en la prédica anterior habíamos empezado a ver, a comprender la obra del Espíritu Santo en el creyente. Vimos un discernimiento básico que nos daba el apóstol Pablo acerca de cosas espirituales en general. Vimos que la espiritualidad en la iglesia no debiera verse como la versión cristiana de las cosas espirituales que tuvimos en una religión en que estuvimos en el pasado o en las religiones que hay a nuestro alrededor. No, el cristianismo es completamente apartado, es diseñado por Dios y no debiera verse nuestra espiritualidad como esas otras cosas ajenas, como el pasado pagano que tenían los corintios. Más bien, como sello distintivo, Pablo da para el discernimiento que la obra espiritual de Dios siempre va a exaltar a Jesucristo, y no solo en general, sino como Señor. La obra del Espíritu Santo siempre nos va a mover a crecer en ser semejantes a Cristo, en someternos a su señorío hasta en los últimos detalles de las diferentes áreas de nuestra vida. También en medio de lo que está ocurriendo en el desorden en Corinto, ese texto inicial, al focalizarlo en Cristo, nos ayuda a ver que no debieran los cristianos enfocarse tanto en el don o en la persona que ejerce el don, sino en el Señor Jesucristo. Esas son las pruebas esenciales o la prueba base para ver si una manifestación espiritual de verdad viene del Dios vivo o es una falsificación. Eso empezamos viendo varias semanas atrás en la primera prédica. Hoy vamos a añadir algunas piezas más a ese rompecabezas. Esta serie va de capítulo 12 a 14. Habrá mucho más que decir en dones espirituales, pero hoy tenemos ciertas piezas que vamos a ir construyendo más en todo este rompecabezas del manejo de los dones. Entonces ahora sí vamos a ver la primera característica de la obra espiritual de Dios que te motiva a contribuir al bienestar de la iglesia, que es diversa, reflejando al Dios Trino. Entonces vemos que en estos versículos del 4 al 6, en cada uno de los versículos, Pablo no solamente está diciendo que hay diversidad de dones, de servicios y de operaciones,
sino que nos dice que provienen de un solo Dios. Hay diversidad, pero no niega que haya unidad, un solo Dios. Pero eso no es todo lo que nos dice. También nos está dando a entender al hablar de cada una de las personas de la Trinidad, el Espíritu, Cristo y Dios Padre, que puede en algunos textos llamarle solamente Dios, pero es Dios Padre, que ese Dios único en sí mismo, en su naturaleza, también en un sentido es diverso, que son tres personas que hacen o tienen funciones distintas. Entonces vamos a expandir un poco de eso, porque en los versículos 4 y 6 como que nos da esta idea del Dios Trino y el resto del capítulo como que va desarrollándolo y vamos a verlo. Primero menciona al Espíritu Santo en el versículo 4. Nos dice que un solo Espíritu reparte diversos dones según su voluntad. Luego en el verso 5 nos dice que hay un solo cuerpo de Cristo. Ahí está mencionando a Cristo y que ese cuerpo tiene diversos miembros. Y en el verso 6 dice que hay un solo Dios Padre y que ese Dios Padre, no solo en lo que dice el verso 6, pero en lo que desarrolla todo el capítulo, indica que Dios Padre es el que diseña, ordena, coloca, conforma los miembros poniéndolos justo donde Él quiere ponerlos para que tengan una vida interdependiente, según a Él le agradó. Entonces, en el pasaje que estamos viendo hoy, estamos enfocándonos más en la obra del Espíritu Santo. Porque el capítulo va a ir como tomando cada una de las personas de la Trinidad y desarrollando. Entonces tenemos que el Espíritu Santo es el distribuidor soberano de estas capacidades espirituales o dones que Dios le da a cada miembro. Y de hecho en ese orden que les digo, en versículos 4 al 13, ustedes van a ver que se menciona mucho el Espíritu Santo y ya el resto del capítulo no, porque va a pasar a hablar de Cristo y de Dios Padre. De Cristo lo vemos sobre todo mencionado en versículos 12 y 27, donde se menciona el cuerpo de Cristo. Cristo es el Señor al que se sirve en todo acto de servicio en la iglesia, en últimas. Y noten que aparte de ese versículo 12 y 27, no se menciona a Cristo, en lo que viene a partir del verso 7 hasta el final. Y por último, Dios Padre se nos presenta no solamente como el que elige a los miembros de la iglesia o del cuerpo de Cristo, sino que es ese que los coloca, ordena y designa en oficios como a Él le agrada. Eso lo vemos sobre todo en los versículos 18, 24, 28. Y vemos que antes del versículo 18 no se le nombra, y es así al final del capítulo que se desarrolla más esto de las operaciones que da Dios Padre. Lo que tiene que ver más con el cuerpo de Cristo y estas designaciones en oficios que hace Dios Padre, va a ser la próxima prédica. Hoy vamos a ver en la parte hasta el versículo 11 que se enfoca más en el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad tienen funciones distintas, pero al final sus obras convergen. Siempre hacen una labor conjunta armoniosa. Y sería bonito, y ustedes pueden hacerlo en su estudio personal, en ver cómo en diferentes momentos o situaciones se ve a las tres personas de la Trinidad obrando de maneras diferentes hacia un fin común. Se puede ver en la redención, se puede ver en el bautismo de Cristo, también por ejemplo en la encarnación, pero no es la intención de esta prédica. Basta decir eso, labor conjunta armoniosa hacia un propósito común. Entonces, en estos versos del 4 al 6 lo que estamos viendo es que una iglesia que vive una dinámica diversa pero en unidad de propósito está reflejando la armonía perfecta que tiene este Dios Trino, que cada uno ejecuta funciones diferentes. Nuestra diversidad en la iglesia no debiera extrañarnos porque tenemos nuestro origen en un Dios también diverso. Uno en tres personas distintas. ¿Qué era lo que estaba pasando en Corinto que Pablo está corrigiendo aquí? Ampliemos un poco más eso. En Corinto, la diversidad, que es lo que estamos hablando sobre todo en este primer punto, estaba siendo causa de que en la iglesia se hiciera como una jerarquía de estatus social en que los que estaban en el estrato más alto eran los que hablaban en lenguas, ¿verdad? Era como una situación, no es que el que habla en lenguas está ahí arriba dentro de los estratos que hay dentro de la iglesia. Estaba causando competencia, estaba causando división en vez de unidad,
frustración en las personas que no podían tener ese don o no se manifestaba en ellos, cosas de este tipo. Entonces Pablo aquí tiene que venir a corregir y decir que la diversidad no implica división, todo lo contrario, más bien la diversidad coexiste con la unidad. La diversidad más bien ayuda a tener unidad, porque cuando hay diferentes funciones que ejecutan personas distintas, hay una labor que se debe ejecutar para llegar a aquel fin y que no me toca a mí, le toca a otro. Entonces nos necesitamos mutuamente por diseño. Para que avancemos hacia el propósito común se necesita el aporte de cada uno. Las Escrituras enseñan que Dios ha diseñado y determinado algo que en la Biblia se dice como un hecho, que la iglesia de Cristo está unida, es una. Y nuestros ojos no lo ven a veces, ni siquiera a nivel de iglesia local y mucho menos en la multiplicidad de denominaciones que hay en el mundo. Pero la realidad bíblica es que la auténtica iglesia de Cristo, conformada por todos los auténticos creyentes, son uno. Cristo ha logrado esa unidad de la iglesia en el Espíritu. Nuestro llamado no es a generar la unidad, es a preservarla, a vivir bajo la realidad de que existe, tanto en el ámbito de la iglesia local como con hermanos y otras iglesias que están a nuestro alrededor. Entonces, cuando pensamos en esta primera idea o característica de la diversidad y quisiéramos llevarlo a la aplicación, es muy importante que todos tengamos claro, sobre todo es importante que en el liderazgo de la iglesia se entienda, pero es muy importante que todos tengamos claro que esto nos hace ver que dentro de la iglesia nunca se debe exigir uniformidad en los miembros. En lo que declaramos como verdad, sí, y pudiéramos ver textos que nos hablan de eso. En un sentir y una humildad como la de Cristo, sí. Pero no se debe exigir uniformidad a la iglesia en las funciones que va a ejecutar cada uno de los miembros, o el don que debiera ser como el rasgo sobresaliente o que destaque en cada uno. No se debe exigir ese tipo de uniformidad, va en contra del diseño de Dios. De hecho, creo que todos pudiéramos coincidir en que cada uno de nosotros tiene una sensibilidad más aguda hacia algún ministerio, hacia el ejercicio de cierto don. Y eso es bueno, es por diseño de Dios. De lo que debemos guardarnos es que eso puede hacernos mal enfocados a caer en pensar que ese tema en que yo soy más sensible, a mí me importa más, yo lo veo como lo prioritario, yo quiera imponérselo a los demás como que es lo más importante para todos en la iglesia. Así puede ocurrir que, por ejemplo, el que evangeliza va a pensar, como lo ve grande en su propia vida, va a pensar: todos debieran estar evangelizando, todos debieran ser eficaces, no estamos saliendo, en la era de la iglesia se trata de la gran comisión y no estamos yendo a anunciar el evangelio, y va a tender a imponer su propia manera y pensamiento y prioridad de las cosas en los demás. Va a querer que en los sermones se aplique más al evangelismo y no a otras cosas, por ejemplo, cosas de este tipo. El académico, la persona que destaca más tal vez en cosas académicas, va a querer que toda la iglesia, cada uno de los miembros de la iglesia esté sumergido en libros de teología sistemática aprendiendo eso, y va a decir: no, es que el fundamento es que si no sabemos la verdad, después ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a movernos a hacer cosas si no tenemos la base de la verdad? Y en un sentido tiene razón, igual que el que evangeliza con el tema de la gran comisión, pero quiere imponérselo al resto de la iglesia. Una persona que Dios le ha dado una habilidad para darle buena dirección a las personas, ser un buen mentor, va a querer impulsar una estructura de discipulado en la iglesia basado en figuras iguales a él, como de ser un buen mentor, que todos debieran llegar a eso. La persona que es generosa y desprendida va y hasta es sacrificial en su propia vida por el bien del reino, va a querer impulsar que cada uno de miembros de la iglesia sea radical en el tema de casi vivir en un voto de pobreza por el bien del reino. Una persona que tiene gran fe va a querer que los demás tomen decisiones radicales
en momentos clave de su vida, movidos por una fe inmensa. Alguien que tiene el don de ayudas va a querer que toda la iglesia sea movilizada y se involucre cada miembro en el tema de ir a hacer visitas a las personas menos favorecidas, a hacer más acción social. Hermanos, cada una de estas cosas es buena, es necesaria en la iglesia, pero no debe ninguno de nosotros exigir uniformidad de que viera alguna de estas ser la prioridad en cada una de las demás personas. Y creo que donde debemos guardarnos más y tener cuidado es que no venga esa uniformidad exigida, sobre todo desde los líderes, desde los pastores. En ese sentido yo le doy gracias a Dios, es otra buena razón, o vemos en otra razón la buena sabiduría de Dios en la pluralidad de pastores. Igual en pluralidad este tipo de cosas pueden ocurrir, de exigir uniformidad en ciertos temas, o darle importancia desproporcionada a ciertos temas, pero tiende a ocurrir más en iglesias de un solo pastor, en que tanto por lo que dice el pastor, como por una respuesta natural de la iglesia, de querer seguir el modelo de una persona piadosa, todos busquen replicar la manera, el llamado, las operaciones, los dones de este pastor. Y esta primera verdad nos llama a apreciar y a todos proteger la diversidad que debe haber en la iglesia del Señor, en los dones espirituales. Eso nos lleva a la segunda característica de la obra espiritual de Dios que te motiva a contribuir al bienestar de la iglesia. Y esa característica es que es distribuida individualmente para el bien común. Lo tenemos en los versículos del 7 al 11. A las personas que les ayuda una definición, voy a dar una definición de dones espirituales. Creo que no es letra por letra idéntica al que está en la Declaración de Fe de Gracia Soberana, pero es una buena definición porque nos va a ayudar a entender mejor otras cosas que voy a desarrollar. Los dones espirituales son habilidades espirituales y expresiones del poder de Dios dadas gratuitamente a cada creyente para la gloria de Cristo y la edificación de la iglesia. Habilidades espirituales y expresiones del poder de Dios dadas gratuitamente a cada creyente para la gloria de Cristo y la edificación de la iglesia. Entonces, por definición de lo que es un regalo, en el griego es carisma, por la definición de lo que dice esa palabra, es una dádiva, es un regalo, es algo que no puede nadie ganarse por mérito. Yo no puedo ganarme o alcanzar tener un don espiritual por mi santidad, o por mi piedad, por mi dedicación, por invertirme en el reino. No, es un regalo que Dios da. No lo podemos ganar por nuestra propia fuerza. Creo que esto queda muy claro. Después que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, me encanta algo que dijo Pedro. Cuando van hacia el templo, él y Juan, y en ese momento el Señor concede que un hombre que todos en el pueblo conocían que tenía una discapacidad permanente, ocurre una manifestación del poder de Dios, del Espíritu del Señor, para darle sanidad a este hombre, y la multitud se acerca y se quedan como sorprendidos así, viendo a Pedro y a Juan. Y vean lo que dice Pedro: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de todo esto? ¿O por qué nos miran así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. No fue por su propio poder o piedad. ¿Por qué fue? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Que Dios diera ese poder, ese regalo de sanidad en ese momento, era para que esta multitud dirigiera su mirada hacia Jesucristo, que el Padre ha determinado que sea exaltado. Justo lo que vimos en la prédica anterior, manifestado el poder de Dios para la gloria de Cristo. Es Pedro de alguna manera diciendo: esto que está ocurriendo, no me vean a mí, no soy yo, es Cristo en mí. Es el poder del Señor en mí. En esta misma verdad de que la obra espiritual de Dios es distribuida individualmente, notemos en el texto, pueden verlo por sus propios ojos, de que aquí se está hablando de algo individual.
Noten las repeticiones, empezando por el verso 7, donde dice a cada uno. En el verso 8 dice a uno. Luego 8 veces seguidas dice a otro. Y al cierre del verso 11 dice individualmente a cada uno. O sea, está enfatizando que es a través de una persona específica de la iglesia que está ocurriendo esto. Nos ayuda a distinguir, no es como algo general o que Dios le da a la comunidad en general como un regalo. Si por ejemplo en el chat de la iglesia alguien pusiera una petición por la sanidad física de alguien y todos oramos y en la respuesta del Señor concede incluso una sanidad que es sobrenatural, que no se puede explicar por nada natural, a eso, haciendo distinciones, no podríamos llamarle un don espiritual. A eso le podemos decir que es la obra del Señor, es un regalo divino, pero no podemos decir que es un don espiritual. ¿Por qué? Porque el texto está enfatizando que Dios los dones espirituales los canaliza, los regala a través de una persona específica hacia la iglesia. Como algo muy parecido a esto del chat y orar, sí sería, podríamos decir que es el don espiritual o una manifestación espiritual. La ilustración que di al inicio con lo de Anita, en que una persona específicamente fue la que oró por eso y ocurrió en medio del pueblo de Dios, pero una persona específica. Eso sí podríamos llamarle, que fue una manifestación de un don espiritual. En esta segunda característica, la obra espiritual, que es distribuida individualmente, y vemos que también se nos dice en el verso 7 que es para el bien común o para provecho de todos. Esto a lo que nos apunta es que si es incluido un nuevo miembro en la iglesia y es una persona que tiene ciertos dones, es algo que siempre debiera alegrarnos a todos, que vengan otros que tienen dones. Que alguien venga con un don, más, incluso si es un don como parecido a mi don, eso no tiene que hacerme sentir menos a mí, no me debe hacer sentir que entonces voy a entrar en competencia con esa persona o que esa persona me va a opacar. No, es un regalo del Señor. Aunque parezcamos similares, somos diferentes y nos necesitamos todos. Todos debemos alegrarnos porque cada don es para el bien común. Cuando Anita cumple años y le empiezan a regalar postres y ya la cantidad de postres supera cierta cantidad, yo me pongo muy feliz porque yo sé que a partir de ese punto los postres son para el bien común, ¿verdad? Primeramente para el que es una sola carne con ella. Así es también con los regalos de Dios al pueblo de Dios. En este caso es un regalo a ella, yo salgo beneficiado. En la familia del Señor es igual, un regalo a cualquiera de nosotros, todos salimos beneficiados. Y mejor que esa ilustración, porque en el pueblo de Dios, desde la primera pizca del don que Dios da, es para el beneficio de todos. Entonces, el don viene de Dios, se canaliza a través de una persona, pero impacta para el bienestar de toda la comunidad. Quizá impacta más directamente en algunos, pero toda la comunidad es edificada por la obra que hace Dios a través del ejercicio de un don. Con esto de los dones también entendemos que es el bienestar común dentro de la iglesia. No lo incluí como en la verdad para no hacerla más larga o en esa característica, pero el texto es claro, esto es para la iglesia. Aunque existe lo que los teólogos llaman la gracia común, que es como se manifiesta la bondad de Dios sobre todos por igual, creyentes o no creyentes, los dones apuntan al beneficio de la iglesia. Cuando de alguna manera los dones van hacia los que no son creyentes, siempre se ve cuando son bien ejercidos que apuntan a que la persona sea evangelizada, que conozca a Jesucristo, que pueda venir a ser un adorador del Dios verdadero. Ese es un buen uso del don hacia afuera, evangelizando. Un uso del don hacia un no creyente no debiera ser que alguien conversa con ese no creyente. Yo aquí estoy predicando y hay un no creyente y decir, uy, qué bendición de Dios porque escuchar esto me ayuda a tomar una buena decisión financiera o a elegir si es buen momento para mudarme o cambiar de trabajo o algo así. No, el don debiera,
no apuntar a cosas terrenales o ayudarle a la gente en cosas terrenales, sino en las cosas celestiales, ¿verdad? En temas más espirituales. Y lo primero que necesita cualquier no creyente es conocer al Señor Jesús. Para no irnos muy lejos, aunque hay otros ejemplos bíblicos, avancen un par de capítulos al 14. 1 Corintios 14, y vean los versículos 24 y 25. Aquí Pablo está diciendo que es mejor que las personas profeticen en vez de que hablen en lenguas en un idioma que el incrédulo que llega no entiende y no se le traduce además, entonces no sabe qué se está diciendo. Pero en medio que Pablo está diciendo de como la manera buena de hacerlo, que es que las personas profeticen, vean lo que dice: pero si todos profetizan y entra un incrédulo, por todos está convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. El Dios verdadero, que verdad está presente entre el pueblo de Dios, manifestándose ante los incrédulos, lo que va a producir no es que su vida mejore en términos terrenales, sino que lleguen a conocerlo a Él. Ahí es donde el don puede venir a beneficiar afuera de la iglesia del Señor. Y en este segundo grupo de versículos, del 7 al 11, hay algo más que creo que es importante que entendamos. En verso 4, cuando se mencionó al Espíritu, como en esa parte introductoria de la Trinidad, se habló que lo que da el Espíritu o distribuye son dones, carismas, dones espirituales. Aquí cuando retoma el Espíritu Santo, en el verso 7, está retomando, pero aquí usa otra palabra, Pablo. No usa dones, habla de manifestación del Espíritu. Y eso pudiera ser como algo que pudiéramos pasar por alto como un detalle de poca importancia. Pero en esa palabra hay algo que nos abre a entender más elementos que yo entiendo que son claves para entender bien en su totalidad los dones espirituales. De hecho, a mí al menos me ayudó a entender algo que yo no entendía antes de venir a estar en esta iglesia. Entonces, primero voy a devolverme a lo que sí comúnmente más entendemos. Entendemos que cuando una persona es convertida, en ese momento de su conversión, Dios le regala al menos un don espiritual. Puede ser un don de los que se mencionan en las listas que hay en el Nuevo Testamento. Una de ellas está en Romanos 12, que nos leyó Kevin. Acá tenemos una al inicio, al final del capítulo 12. También en Efesios tenemos, Pedro se refiere en capítulo 4 también de su primera carta un poco. Puede ser uno de esos dones o puede ser como alguna combinación o puede ser más de un don, como quiera verlo, pero el tema es que en el momento de la conversión Dios le da un don a ese creyente. A partir de ese momento se puede decir que la persona tiene el don. Lo ha de administrar el resto de su vida terrenal. Es como si Dios le hubiera dado una herramienta y esa herramienta la va a andar en la bolsa siempre y que a su voluntad puede sacar y usarla en el momento que por su voluntad decida. Con el paso del tiempo va a ir desarrollando el uso hábil de esa herramienta, lo va a manejar mejor, etc. Tenemos, por ejemplo, apoyando esto, un texto como 1 Pedro 4:10 que dice: cada uno, según el don que ha recibido, ya lo recibió, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Suena bien con esto que acabo de decir, y es cierto. Nuestro capítulo también, capítulo 12, un poco más adelante en la siguiente prédica, cuando empieza a hablar de los miembros del cuerpo de Cristo, habla por ejemplo del ojo, y puede hablar por ejemplo del pie. Y entendemos que, como por lógica, que el ojo, si es ojo, siempre va a servir para ver y el pie siempre va a servir para caminar. Entonces eso también apoyaría como que desde el inicio, por diseño, ya voy a tener esa función y la voy a ejecutar hacia el final. También vemos, por ejemplo, Pablo animando a Timoteo a que avive un don, a que no sea negligente con un don que ya está en él. Eso también apunta a un don que ya fue dado en el pasado, que no se va, no cambia, y hay que irlo desarrollando y avivándolo. Todo eso es cierto.
Existen dones recibidos en el pasado, sea en la conversión. Con respecto a Timoteo se habla en un momento que Pablo, el presbiterio, le impusieron manos y ahí recibió un don. Entonces también entendemos que no solo en la conversión, sino en otro momento Dios podría conceder un don. Eso es cierto, don recibido en el pasado que luego no cambia o no se quita. Pero eso no es todo, ¿verdad? Creo que lo que yo les digo, que antes yo no había entendido, es que la Biblia no dice que eso sea todo. Y yo creía que eso era todo con respecto a los dones. Que todo esto que dije sea verdad no significa que es la única manera en que opera el Espíritu Santo con dones en la iglesia. Y eso nace sobre todo de ese uso en el versículo 7 de la palabra manifestaciones en vez de dones. La palabra manifestaciones en su significado apunta más a algo que es ocasional, algo que es puntual, algo que es espontáneo. Es en ese momento específico para esa persona o esa comunidad específica, según Dios determine, que ha prometido que no le va a faltar ningún don a la iglesia hasta que regrese Cristo. Entonces, en estas manifestaciones espontáneas no ocurren a la voluntad de la persona que tiene el don. La manifestación no es algo que se tiene, es un evento que ocurre. Y el Espíritu también opera así en eventos específicos, que no lo esperamos, ocurre y no sabemos cuándo va a volver a ocurrir. Es Dios obrando de una manera no agendada, no programada, espontánea. Igual, si se quedaron en el capítulo 14, vean por ejemplo el versículo 30. Pablo está hablando aquí de que durante el servicio una persona tomó la palabra, porque deben ir por turnos, y está profetizando. Y vean lo que dice, 14:30. Pero si a otro que está sentado, o sea, estaban igual que acá, solo uno de pie, el que es el que está hablándole a todos en orden, por turnos. En ese momento a otro que está sentado le es revelado algo. Y dice que calla el primero, ¿verdad? Como para que ahora venga el turno del otro que le fue revelado algo. Eso claramente no suena como algo que es un mensaje que esa persona preparó de antemano. Dice claramente que fue algo que le fue revelado en ese momento. Es manifestación. También aquí unido a lo de manifestación, en verso 7, el verso 8, donde dice que es dada la manifestación, no es como el verbo dar que hay en los pasajes que habla de los dones más permanentes, que se usa un verbo en pasado, decir que ya el don se recibió. Acá en el verso 8, el verbo está en un presente continuo. A lo que apunta es que el Espíritu Santo está presente en medio del pueblo de Dios y está dando continuamente, momento a momento, estas manifestaciones según su voluntad. Entonces, en esto de los dones no se trata de si es lo permanente o si es la manifestación espontánea, es que son ambas. Ambas ocurren. Por supuesto, cuando hablo de manifestaciones y que es algo más espontáneo, no se imaginen como que el Espíritu Santo toma el control de la persona de una manera que entra como en un trance y la persona ni está consciente de lo que está haciendo, puede hacerlo en desorden y que luego ni se acuerda de lo que hizo. No. Más adelante en capítulo 14 vamos a ver que el Espíritu Santo siempre obra en personas con dominio propio, en un orden bíblico, y la persona consciente de lo que está haciendo. En esta iglesia, como saben, con el tema de los dones espirituales, tenemos la postura que se llama continuismo. Somos continuistas. Eso significa que creemos que todos los dones y manifestaciones espirituales mencionados en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Dios los puede otorgar si Él quiere en el presente. Lo único que hacemos como excepción es al oficio de apóstol y el oficio de profeta. Aunque sí creemos, no creemos que esté vigente el oficio de profeta, sí creemos que existe la profecía no normativa dentro de la iglesia, que eso lo vamos a ver más adelante. Pablo hablará mucho de lenguas y profecía en capítulo 14. Entonces tenemos hermanos cesacionistas, que es la otra postura, que creen que cierto subgrupo de dones estaba reservado nada más para que estuviera en la etapa fundacional de la iglesia en el primer siglo y que cesaron
y que por lo que Dios mismo ha revelado, ya Él ha dicho que aunque Él es omnipotente, en esta época no va a operar en su iglesia otorgando esos dones. Eso entienden nuestros hermanos. La intención de esta prédica no es entrar en el debate de las dos posiciones. Podemos hablar después de eso con el que tenga una pregunta al respecto. Pero nosotros como continuistas nos aferramos a lo que dice acá en 12:11, de que el Espíritu lo hace según su voluntad. Y eso unido a la verdad que hay al inicio del libro, capítulo 1, versículo 7 de la carta, que en medio del saludo, Pablo dice esto, que es una promesa de Dios a los corintios. Nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Está prometiendo la presencia de todos los dones espirituales que se necesiten en la iglesia hasta que regrese Cristo. No vamos a estar carentes de dones. Pero entendemos que Dios los va a dar o los va a manifestar según su perfecta voluntad. Y habrá momentos históricos en que sea más común los dones, o habrá contextos geográficos, pero es todo según la voluntad de Dios. Hago este paréntesis de las posturas porque tristemente, como dije en la ilustración del inicio de la señora que se fue de la iglesia, que es triste que muchas veces la gente automáticamente, por muchos desórdenes que hay, asocian el continuismo con caos, con irreverencia a Dios, con desorden, con abuso. Pero hermanos, siguiendo la Biblia no debe ser así. Esa es la idea que entendamos en toda esta serie. Como les dije, varias partes del Nuevo Testamento hay listas de dones, como esta que tenemos en los versos 7 al 11, en nuestra segunda verdad. Estas listas no buscan ser exhaustivas, sino que son representativas de cómo podría obrar el Espíritu Santo, y lo hace. La de Romanos 12, que nos leyó Kevin, apunta más a la categoría que dije de los dones más permanentes, que se tienen, uno los va desarrollando, como el servicio, el enseñar, ¿verdad? El de enseñar, por ejemplo, no va a ser una manifestación, ¿verdad? No va a ser que una persona viene aquí, predica y hubo una manifestación de que enseñara bien y Dios lo dotó y es como, y quién sabe, tal vez la próxima vez que venga en ese momento Dios no me lo va a dar. Y no, entendemos que es un don permanente. Exhortar, generosidad, liderazgo, misericordia. La lista que tenemos acá hoy apunta más a las manifestaciones, por eso en el encabezado a estos dones les llama más bien que son estas manifestaciones espontáneas. Pablo también intencionalmente pone estas listas porque, como les dije, Pablo está corrigiendo que ellos están sobrevalorando las lenguas, viéndolo como lo máximo. Entonces Pablo hace esta lista acá, hace otra lista al final del capítulo 12, y si ustedes notan, intencionalmente Pablo en ambas listas pone a las lenguas o a la interpretación de lenguas de últimas. En el nuestro está en el verso 10, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas, y ahí cierra la lista. Y lo tenemos también en el verso 30. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? Perdón, ahí leí desde el 29. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan lenguas todos? Y los deja al final, en algún sentido, como para moverles el piso a los corintios de que se den cuenta que el buscar las lenguas no es como la experiencia que todo cristiano debiera buscar y que lo deja en un estatus superior. Que dejaran esa fascinación que tenían con ese don. Y bueno, tal vez se estén preguntando, aquí tenemos esta lista que menciona muchos dones y tal vez los nombres solo aquí se usan en toda la Biblia, por ejemplo de los primeros dos manifestaciones que se mencionan. ¿Cómo podría verse esto? ¿Verdad? Entonces, más que hacer una lista y hacer un pareo, esto se ve de esta manera o así, quisiera decir cosas que pueden ocurrir en nuestras vidas cotidianamente, vida de iglesia, y que serían estas manifestaciones de Dios. Estás hablando con un hermano que está enfrentando una situación compleja, que no es teórica, está de frente a esa situación, y Dios te concede en esa conversación, inesperadamente,
que lograste articular la respuesta sabia, el mejor camino a transitar, aconsejando a ese hermano, a la medida, al contexto de la persona, y decimos, esa es esa manifestación, que tal vez uno después hasta se queda, yo no sabía que yo hubiera podido salir de mí esa sabiduría, pero fue el Señor que me usó en ese momento. Así se ve. Dios puede moverte en una conversación con algún hermano. Dios te trae la idea de preguntarle por un área específica de su vida, aunque no sospeches nada o sepas nada, por conocimiento natural, y resulta que justo en esa área de la vida de la persona, en ese momento hay una crisis, algo sucede. Y entonces Dios te usa cuando le preguntaste a la persona eso. También puede ser que Dios te trae a la mente a esa persona. Es una persona que tal vez no has visto en los últimos días o no la tenías tan presente y de repente el Señor te trae a la mente a esa persona y la contactas y resulta que esa persona está en un momento clave en que necesite que se le hable verdad a su vida, que reciba ánimo, que reciba palabra, que reciba consuelo. Puede ser que en un momento clave Dios te capacite con la valentía para tomar una decisión de vida en fe, de acuerdo a las verdades de la Biblia, que en otros momentos dudabas, vacilabas, y en ese momento el Señor te dio ese poder para actuar de acuerdo a las verdades que dice la Biblia con convicción. Ese sería el don de fe o la manifestación de fe, ¿verdad? No estamos hablando de la fe que todo cristiano tiene, que también es un regalo de Dios, la fe salvadora. Esto es como una fe adicional para actuar con esa valentía conforme a convicciones bíblicas en un momento dado. Puede ser que espontáneamente eres movido a orar por la sanidad de un hermano o pedirle a Dios que ocurra un milagro, ¿verdad? Yo he escuchado un par de historias y quizá ustedes también han escuchado de personas que yo les creo, por el contexto de las personas, hermanos en la fe, que yo les creo, de situaciones, por ejemplo, de contextos de evangelismo, por ejemplo, a indígenas o niños de la calle o cosas así, que llevan cierta cantidad de comida para servirles y evangelizar, y al final llega una multitud y que dicen que no saben cómo, pero que Dios multiplicó y alcanzó. Y cuando te lo cuentan, no se exaltan a sí mismos, te lo dicen en humildad, lo dicen que es para exaltar a Cristo, que fue para la obra del Señor. Yo escucho eso, yo lo creo. Eso es una manifestación en ese momento, un milagro, porque Dios quiso, para exaltar a Cristo. Y es algo que no tiene explicación natural. También puede ocurrir que ante una persona, un grupo de personas o una enseñanza, tal vez no logras ponerlo en palabras, pero logras percibir como que hay algo oscuro ahí, un tema de guerra espiritual, de que el enemigo está obrando ahí, y eso entendemos que el Señor también puede traerlo. Y si nos lo trae, no se trata entonces de acusar, ¿verdad? Como si supiéramos cosas como hecho, que son cosas que hasta pueden ocurrir en la iglesia, ¿verdad? Que alguien asegure que en tal persona está ocurriendo tal cosa o en tal familia. No sabemos, pero el Señor te trae una percepción que te da la oportunidad de conversar, de preguntar o de tener cautela y poder ser luz ahí. Hermanos, cualquiera de estas manifestaciones no debiera extrañarnos. Tenemos un Dios sobrenatural que opera poderosamente en medio de su pueblo. Y si algo no me he referido acá, faltan más predicaciones de la serie, falta mucho que hablar de profecía y lenguas sobre todo. Entonces, como dije al inicio, en las ilustraciones iniciales, este tema de los dones a cada uno de nosotros nos puede afectar de maneras diferentes. Tal vez una persona está viendo todo esto con algo de escepticismo, puede ocurrir, nunca lo ha visto. Alguien puede tener temor por abusos de los que se ha enterado o ha experimentado en otras iglesias y que han ocurrido bajo la excusa del ejercicio de dones espirituales. Puede ocurrir. Pero si tenemos ese temor, tenemos que guardarnos de una cautela desproporcionada que nos lleve a decir, no, estas cosas como menos naturales o más espectaculares, más espontáneas, mejor dejémosla de lado, estamos bien como estamos. ¿Por qué?
Porque es que es justo lo que Pablo está atendiendo acá. En Corinto están usándose mal los dones, están siendo abusados. Hay falta de sensibilidad hacia los hermanos, un montón de cosas negativas. Noten que la solución de Pablo no es decir, no, paren de usar los dones hasta que alcancen este nivel de madurez espiritual. No, la solución de Pablo no tiene que ver con ejercer o no ejercer los dones. La solución de Pablo tiene que ver con, en la marcha de que los siguen ejerciendo, ajustense a ejercerlos de la manera correcta. El camino excelente del amor, las pautas de orden, todo lo que va a ir desarrollando. Que apunte a Cristo todo lo que hemos venido viendo. Para la persona estructurada entre nosotros, la ausencia de manifestaciones espontáneas le agrada, un culto más rígido y predecible. Hermanos, pero por encima de una preferencia personal, no queremos apagar la expectativa bíblica de que cuando se reúne el pueblo del Señor, Él opera maravillosamente, según su voluntad, incluso sobrenaturalmente. Como en Efesios 3:20, donde dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿según qué? Según el poder que actúa en nosotros. Ahí van los dones espirituales, las manifestaciones. ¿Y para qué? A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, no debemos tener temor con el tema de los dones. Aquí vamos viendo las escrituras paso por paso. Es mejor corregir hacia un camino más excelente del uso que prohibir el uso de los dones. Así que por un lado, adelantándome un poquito como un adelanto del capítulo 14, por un lado, las manifestaciones espontáneas no piensen que implican reuniones caóticas, sin estructura, sin propósito claro, sin dirección. No implica eso. Pero por otro lado, cuando lo veamos que hay exigencias de orden y de dominio propio, eso no significa que esté apagándose o restringiéndose el Espíritu Santo. Están los dos lados de la moneda. Yo espero, hermanos, que un mejor entendimiento de esta serie de predicaciones, el Señor obrando en nosotros, permita que incluso, no solo en los espacios que tenemos entre los hermanos de la iglesia, sino incluso acá los domingos, el tiempo que tenemos acá en el servicio pueda verse un poco diferente en el ejercicio de los dones. Una sección que no tiene un guión predecible y rígido. ¿Por qué? Porque Dios puede manifestarse en ese momento a través de cualquiera de ustedes, conforme a lo que dice la Biblia y en orden. Se puede dejar en una sección del servicio un espacio para una dinámica espontánea, comunitaria, ordenada, que así debiera ser en un organismo vivo que viene a encontrarse con un Dios vivo, que lo conoce, que está presente, que lo ama, que es relacional, que tal vez en ese momento quiere darle algo según su voluntad, su misericordia. Y queremos tener las puertas abiertas en la iglesia para que Dios lo haga. Debemos estar dispuestos a que la espontaneidad divina afecte nuestro molde humano. Entonces vimos que están estos dones permanentes, hay otras manifestaciones que son más espontáneas, y aquí yo quiero aclarar algo. Incluso cuando estamos hablando del don permanente, podemos pensar que hay dos componentes del poder del Espíritu que opera. Uno que viene en esa permanencia, pero igual hay uno que opera en ese mismo momento. Y quiero dar el ejemplo, por ejemplo, de yo predicando. Ya yo aquí una vez dije que en un sentido, por ejemplo, esta predica de hoy, ¿cuánto me tomó prepararla? Yo podría decir, me tomó prepararla 18 años. Desde hace 18 años Dios me dio el don espiritual para poder hacer esto. Y lo he ido cuando fui convertido, y a partir de ese momento he ido desarrollándolo. Ahí está el don permanente. Pero también yo tengo que tener muy claro que tengo que disponerme y orar de antemano para que Dios obre espontáneamente justo en el momento
como este en que estoy predicándole a ustedes. Lo necesito. Es absolutamente necesario. Creyendo en este Dios amoroso, cercano, relacional del que dependemos durante la predicación, que opere en mí mientras estoy hablando, que traiga poder espiritual, que opere en ustedes mientras están escuchando también con poder espiritual, para que nos regale una manifestación oportuna de su gracia, para que seamos más ricamente transformados, para que renueve más nuestra mente, para que nos fortalezca todavía más en ser edificados. Y eso se hace disponiéndonos ¿qué? Con amor, que es el principio rector del ejercicio de los dones, disponernos en amor, en dependencia de Dios, en tener fe y expectativa de que Dios va a obrar poderosamente en el momento. De esa manera es que deseamos correctamente los dones espirituales. El propio Pablo, hermanos, vean, experto en evangelismo, pedía en oración esa gracia de Dios en el momento justo. En Efesios 6:19, oren también por mí para que me sea dada en el futuro, en ese momento, palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. En ese momento él necesita que Dios opere en él, quitándole temor y dándole la palabra que en ese momento se necesita por la obra que Dios quiere hacer en quienes lo escuchan. En este sentido, el don permanente puede representar para cada uno de nosotros más una tentación. Ya yo sé hacer esto, lo he hecho mucho tiempo, puedo hacerlo casi que en piloto automático, pero no puede ser rutinario. Siempre debemos depender de Dios usando nuestro don, incluso el permanente, en cada situación. En vez de una herramienta nuestra que sacamos a usar a voluntad, sería más bien como una herramienta eléctrica que se nos dio sin batería, y cada vez que vamos a usarla, dependemos totalmente de estar conectados con el poder del Espíritu Santo para que pueda funcionar. Sea un don permanente, una manifestación puntual, dependemos de Dios en ese momento. Hermanos, la semana pasada Juanjo nos predicó acerca de cómo nosotros diariamente hemos de pedirle a Dios por su provisión en la parte material, el pan nuestro de cada día. La prédica de hoy tal vez estamos pensando más en la provisión de Dios espiritual, en los regalos que se dan en la iglesia a través de personas específicas, y también hemos de estar deseando ardientemente eso que esté ocurriendo en nosotros constantemente. ¿Cómo nos disponemos para que ocurra? ¿Cómo nos va a llegar eso de los otros hermanos si no disponemos espacios con ellos? O de nosotros hacia ellos si no tenemos espacios con ellos. Primeramente el domingo, y de hecho 1 Corintios del 12 al 14 está hablando del servicio. Yo puedo expandir aquí y hablar de uso de dones fuera de este espacio, pero el texto está hablando de este espacio. Entonces primeramente el domingo. Quiero llegar con tiempo antes, quiero irme después, si quiero. Que el Señor me ponga el querer y el hacer en ese tema. Hermanos, yo le doy gracias a Dios que nos ha movido en el tema de los grupos pequeños, que nos ha movido en el tema de quedarnos los domingos, porque eso abre los espacios donde de mejor manera vamos creciendo en el ejercicio de los dones. Es maravilloso el tiempo del servicio, pero también hay otros espacios que sí podemos apartar en medio de los retos que haya de agendas, de distancias. El Señor nos da espacios, hagámoslo. Porque todos los días está disponible la gracia de Dios que viene a través de hermanos específicos. Pero si no tenemos el contacto, ¿cómo va a llegar? Dios opera así de lindo. Muchas veces he escuchado de ustedes, sea del tiempo del servicio, en conversaciones en otros espacios, esto que me dijo esta persona era lo que necesitaba escuchar hoy. Es justo lo que estamos hablando hoy, esas manifestaciones de Dios, o cuando parece que justo ese día que llegaste la prédica era como que Dios te estaba hablando solo a ti. Y así fue la primera vez que Anita y yo vinimos a la iglesia, que fue, aquí nos quedamos. Así opera nuestro Dios, y no nos lo queremos perder nunca. Y no debe parecernos extraño venir a relacionarnos con un Dios vivo y cercano que nos conoce, sabe nuestras circunstancias y nos quiere extender gracia oportuna en ese momento, desde su trono de la gracia. Así que entonces, hermanos, hoy somos confrontados con lo que realmente pensamos que cada uno de nosotros aporta a la iglesia. ¿Hará diferencia que vaya o que no vaya?
me siento inferior o que no aporto. De eso vamos a hablar más en la próxima prédica. ¿Con qué empatan nuestras expectativas al reunirnos? Con lo que Pablo ya dijo del trasfondo corinto, de los ídolos mudos, que ibas, tenías una experiencia, pero salías igual a como entraste. ¿O creemos en este Dios vivo que venimos acá y aquí hace algo sobrenatural que nos transforma? Acá o en cualquier reunión con hermanos. Tenemos una relación dinámica y vibrante con el Dios vivo. Y cualquiera de las cosas que hemos mencionado hoy pueden ocurrir acá. El tema es si es la voluntad del Señor. Hermanos, sobreabundemos más y más de verdad en esto de los espacios que tenemos en comunidad, en disponernos para el día del Señor, que es el espacio principal que el Señor nos regala. Eso va a avivar el don que Dios nos ha dado. Y quisiera que cerremos pensando en el máximo don que Dios nos ha dado, que es el propio Señor Jesucristo. Como dice la palabra, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto a Él todas las cosas? Hermanos, Cristo mismo ya es suficiente para nosotros. Es nuestro todo. Pero Dios nos da, conforme a sus riquezas, gracia sobre gracia. Nos da además todas las cosas. ¿Cómo quieres disponerte ante el Dios que te colma de bendición y de gracia de esa manera, regularmente? Hermano, la Biblia declara que ya en este momento, si eres parte del cuerpo de Cristo, ya eres un canal de Dios para seas canal de bendición, de regalos de bendición a los demás en la iglesia. Entonces, conecta con los demás miembros, dedica tiempos intencionales, desarrolla tus dones y disponte para que Dios obre, con una expectativa deseante que Dios obre poderosa y sobrenaturalmente en ti para el bienestar y la edificación de toda la iglesia. Padre, te agradecemos que maravillosamente has diseñado. Cuando pensamos en el cuerpo humano, que es tan increíble, Señor, apunta tu sabiduría como creador. Hoy te alabamos por la sabiduría con que has diseñado el cuerpo de Cristo. Conforme a tu propia naturaleza, Dios, uno en 3 personas, te alabamos. Ayúdanos a poder tener esa diversidad en medio de la unidad. Ayúdanos a desear ardientemente los dones por el bien de la iglesia, para exaltar el nombre de Cristo. Guárdanos del orgullo, de las divisiones. Opera poderosamente en la iglesia, según tu voluntad. Ayúdanos a renovar el entendimiento. Y cuando te manifiestes poderosamente, Señor, produce en todos nosotros la humildad para decir: no soy yo, sino Cristo en mí. En nombre de Él te lo pedimos. Amén.